Y qué tal, gente? ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Estamos nuevamente con toda la energía, todo el power, como siempre, comenzando una nueva entrevista aquí en el programa del proyecto Educación, Tecnología y Juventud. Te cuento que estamos con hartas ganas, harta motivación. Ha sido una semana bien pesada para todo el mundo, ha habido harto trabajo, hemos estado siguiendo harto las noticias. Esperamos que todo el tema de la situación de contingencia sanitaria acá en nuestro país vaya mejorando y ojalá todo el proceso siga como ha sido correspondiente. En Arica estamos con un tremendo clima, así que estamos súper motivados de poder seguir entrevistando a gente que tiene muchas cositas y muchas ideas, también proyectos y, por qué no decirlo, experiencia, haciendo actividades, activismo, a dirigencia y por supuesto también alguna que otra aporte, ¿cierto?, a nuestra región y el día de hoy no es la excepción. Estoy acompañado de una tremenda invitada que antes de presentarla quiero como siempre saludar a nuestra querísima intérprete de lengua de señas, Carolina, que está con nosotros como siempre con esa energía acompañando el programa sábado a sábado. Así que no le hago más la distancia, ¿cierto? Más el preámbulo. Con ustedes les presento a ella, tremenda profesional que ha estado participando en diferentes espacios que tiene que ver con justamente activismo. Vamos a conversar con ella que tiene que ver harto por el lado de la experiencia de la inclusión y por supuesto con su bagaje como profesional de trabajadora social y por supuesto presidenta de una agrupación que vamos a estar conversando aquí en el programa. Así que no le adelanto más, la presento a ella con ustedes, dejo a Sheila con ustedes. Un aplauso para ti, ¿cómo estás? Un aplauso súper grande. Hola Mario, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Carolina, ¿qué tal? Qué gusto poder estar en este espacio, en este programa. Y feliz, pues feliz de conversar, que podamos compartir, ¿no es cierto? Como tú dijiste, la idea es que podamos hacer un aporte para nuestra región, así que aquí pongo a disposición todo mi conocimiento, mi experiencia para que nuestra región crezca. No, por supuesto, por supuesto. Sheila, la verdad las cosas es que Sheila ya tiene mucha gente que la conoce y que ya le ha seguido ya más o menos su bagaje en cuanto a las actividades, por supuesto las agrupaciones en las cuales ha estado, pero por supuesto también hay gente que la está recién empezando a conocer, así que vamos a estarle haciendo algunas preguntas justamente para aquellos que están recién conociendo a Sheila Sánchez. Primero que todo, Sheila, es la pregunta que le hago a todos los invitados y a las invitadas también. Y es partiendo por ariqueña de corazón o eres de otro lugar y viniste a armar raíces en nuestra hermosa ciudad. Partamos por ahí, Chela. Ariqueña de corazón, pero toda mi familia es ariqueña, es la familia Copaja, es una de las familias más antiguas de acá de la ciudad de Arica. Yo soy Sheila Sánchez Copaja, Ajá. y digo que soy ariqueña de corazón porque mis padres, al igual que muchos chilenos, tuvieron que en algún minuto emigrar, entonces yo no nací acá en Arica, pero soy ariqueña porque la sangre de mi madre es ariqueña, mi familia está acá, la familia de mi papá, y creo que da lo mismo donde uno nace, porque eso es lo más importante. Buen punto. Buen punto. Sí, yo siempre hago esa pregunta porque he tenido casi mitad de invitados ariqueños y también otra mitad de no ariqueños, pero que han armado raíces aquí. Siempre les digo lo mismo que, aunque no sea ariqueño, si arma raíces, por supuesto uno arma raíces donde la tierra que le importa, ¿cierto? Y la tierra donde justamente uno la lleva consigo. Así que realmente es más que todo para ir conociendo con ellos. Y me dice, tu apellido es conocido, ¿ah? De Sí, hecho, mi hay una familia, casa, hay una casa donde se hace sí, actividades ahí. ahí en Patricio Lynch con San Marco, que hoy día es un patrimonio cultural y a través de la organización Arica Revive la están justamente arreglando. La idea es que ahí sea, ¿no es cierto?, una especie de museo histórico. Y bueno, ahí fue también donde se recibió al Padre Hurtado. Por supuesto, de hecho yo lo había escuchado, de hecho es una de las personas que habían pasado por aquí. Cuéntame para la gente que no conoce, porque hay hartos ariqueños que ya conocen, ¿cierto?, la Casa Copaja, pero para aquellos que no, ¿de qué trata? ¿Por qué se volvió una casa patrimonio? Un poquito de ello, la puntita de la historia de dónde Yo creo parte. que justamente por la historia, porque Ajá, mi tío abuelo también fue un connotado deportista de natación. De hecho, hay una calle acá con el nombre de él, Daniel Copaja. Entonces, ya, y mi otro tío abuelo, él fue también el doctor Copaja, dentista, que por muchos años justamente él vivía ahí en esa casa y ahí atendía a mucha gente. Entonces, como te decía, es una de las familias más antiguas, más tradicionales de acá de Arica, y en esa casa se recibían a grandes personajes, y entre ellos justamente fue el padre Hurtado.
Y esa casa se ha conservado, digamos, tal cual como se construyó originalmente. Por eso es que hoy día está Oh, en la etapa de reparación y del cuidado y la conservación. Por eso es que está considerada como una casa de patrimonio cultural. Y de hecho la familia la entregó justamente a esta fundación que hoy día la está recuperando. Y esperamos que, ojalá, si no es dentro de este año, prontamente ya pueda abrir sus puertas. mira, no, buenísimo. Oye, y conociendo un poquito, ahí Sheila, ¿cierto? Llegó a este universo, ¿cierto? Partiendo por una familia que tenía ya un bagaje de por medio. ¿Cómo afectó, cómo fue creciendo Sheila en este momento en la parte educativa? ¿Dónde fue que se manifestó? Si te manifestaste acá en Arica o en otro lugar. ¿Dónde partiste, por ejemplo, con la básica, la media? Sí, la básica y la media, efectivamente, como te decía, mis padres emigraron, así que yo estudié en Ecuador Mira, hasta los mira. 16 años. A los 16 años mi familia decide retornar a Arica y de ahí ya no nos fuimos más. La verdad es que veníamos con la intención justamente de ya quedarnos porque era mucho tiempo, el tema de la familia, los tíos, los abuelos, a pesar de que en Ecuador está lleno de chilenos, ¿eh? En Ecuador hay hartos chilenos. Me imagino. De hecho, mis padres pertenecían a la colonia chilena y así que siempre estuvimos vinculados a todos. O sea, ahí hay un restaurante que se llama Rincón Chileno, así que comíamos pastel de choclo, las empanadas, la cazuela, son como los porotos, que eran como todos los platos típicos. Pero ya un momento en que mis papás dijeron, retornemos, era necesario la familia, el tema del vínculo familiar, por ambos, digamos, por mis dos papás, tanto por mi mamá como por mi papá. Y ahí decidimos en el año 92 retornar a Chile, con la Ya. intención también de probar, ¿no? Mis papás allá vendieron todo para venirse Oh, definitivamente. oh. Y en el transcurso, digamos que estuvimos acá, bueno, mis hermanos eran más pequeños, entonces vino todo el tema de los estudios, justamente de convalidar documentos, y eso significó que en octubre, noviembre, con mi madre y mi hermana chiquita, tenía 4 o 5 años, nos tuvimos que regresar al Ecuador porque todos los documentos que traíamos no habían sido visados por el consulado chileno en el Ecuador. Chuata, Entonces nos ya. tuvimos que, porque no bastaba con los registros del Ministerio, digamos, de Relaciones Exteriores del Ecuador o el Ministerio de Educación de allá, no, pasar por una Mira. visación del consulado chileno en el Ecuador. Entonces, bueno, nos regresamos con mi mamá, nosotros somos 4 hermanos, yo soy la segunda de los 4 hermanos, 2 varones, 2 mujeres. Ya, Y ya. después de hacer toda esa documentación, al retorno de ese viaje, lamentablemente sufrimos un accidente de tránsito en un bus de pasajeros. Y ese accidente me significó, en el caso de mi hermana, quedar ella con una discapacidad, digamos, mucho más complicada, que hoy día la tiene en una silla de ruedas y, digamos, Mira. con un tema digamos, de una discapacidad mental como de una niña. Ella tiene Ah, 35 años tiene actualmente, pero si tú conversas con ella es como que fuera una niña de 10 o 12 años. Y en el caso mío, que fue, digamos, más complejo en el sentido de que yo tuve una luxofractura cervical, prácticamente me rompí el cuello, y eso me oh, significó ahí conocer a los 16 años el mundo de la discapacidad. mira. Oye, justamente esa era la siguiente pregunta que seguía. O sea, realmente entraste en este roce, ¿cierto? De este mundo más cercano, porque por lo general uno lo ve, pero es distinto estar, ¿cierto? Metido dentro de este espacio. Tú lo conociste a muy temprana edad. Y O claramente, sea, mira, en Ecuador nosotros éramos fans de la Teletón, porque en Ecuador se transmitía todos los años la Teletón. ya, ya, Y ya. uno veía los casos, qué sé yo, y de hecho cuando estuve yo acá en Chile antes del accidente, yo incluso me fui a inscribir como voluntaria a la Teletón, como voluntaria, porque a Mira, mí el programa se veía allá y yo quería participar acá. Claro que la vida me llevó por otra vía y digamos, resulté ser después de mucho tiempo, porque estuve más de un año hospitalizada, digamos, con distintas cirugías, porque yo no podía mover nada del cuello hacia abajo. Después de un ya. año conocí a la Teletón ya como paciente, como paciente. Ahí entró mi hermana, yo, y bueno, y todo el proceso de rehabilitación que fue bien complejo, pero lo importante es que estábamos con vida. Mira, no, pero realmente es una experiencia bastante interesante la que comentas, que realmente te deja un bagaje fuerte. O sea, ya había interés tuyo por tu parte de ese mundo, el tema de la Teletón, querías desde un principio hacer este tema de ser voluntaria, pero Sí, claramente que este cruce, ¿cierto? Hace como un clic un poco
un poco más directo, ¿cierto? Pero entonces, en ese sentido, tú viviste este espacio, tuviste que estar quizás internada, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto fue el tiempo que tuviste que estar Primero ahí? estuve un año hospitalizada porque el accidente no fue acá en Chile, fue en el Perú. Y en Oh, el Perú, porque nosotros veníamos viajando por tierra. Entonces en el Perú estuve, como estuvimos, digamos, mi madre, mi hermana y yo, como 3 o 4 meses hospitalizados, distintas cirugías, hasta que, bueno, la problemática para el viaje era que a mí tenía dos opciones. Si me traían digamos, si la opción era solamente venir sentada en un asiento en un vuelo aéreo, a mí me tenían que poner un armazón como de yeso, pero así como estos cascos, así como un poco menos que trajes espaciales, que era todo ya, un casco ya, de ya, ya. cabeza y el primero hasta la cintura, pero mi cuello no se afirmaba. Entonces, la única opción que encontraron de traslado es venir en posición de camilla, pero eso significaba que en el avión había que comprar cinco Oh, sí, asientos y asiento. además teníamos que viajar con médicos. Entonces, fue toda una No, odisea ese viaje para llegar acá. mira. Llegamos a Tacna y bueno, y también se hicieron todas las conexiones, ahí mi familia hizo todas las conexiones para que una ambulancia nos fuera a recibir de Arica, o sea, de Tacna, de Arica a Tacna y poder cruzar y todo eso. En ese tiempo estaba mi tío Copaja, Raúl Copaja, que es enfermero, estaba trabajando acá en el hospital y bueno, y nos ayudaron con el tema del traslado. Entonces, completé después, obviamente, toda la internación acá en Chile. En total fueron cerca de un año, como te decía, hospitalizada hasta que lograron sentarme. Entonces, una vez que ya me lograron sentar en una silla de ruedas, ahí ya me dieron el alta y pasé a mi terapia a la Teletón. Mira, oye, y en lo personal, cómo marca en ti esta experiencia? Porque claro, una cosa es tratar, una cosa es ser profesional de la salud, tratar con personas, pero otra cosa es estar viviéndolo en cuerpo, más encima Y a el los año. 16 años. Mira, cómo marca en A ti los 16 años, cariño, donde yo ya había terminado mis estudios en el Ecuador, yo venía acá a Arica a estudiar a la universidad. Yo ajá, quería entrar a la universidad antes del accidente y además a mí me gustaba mucho bailar. Y yo quería ser una oh, bailarina, pero no de ballet, sino que yo quería bailar, yo quería ser azafata, yo quería conocer el mundo, quería viajar, todo lo que uno quiere a esa edad. Entonces no mira, fue fácil, no fue sí, fácil, pero lo importante era que estaba con vida y sí, que además no me había afectado mentalmente. Pero no te digo que fue así, qué bonito, no, fue difícil, pero yo sí, creo que lo pues, importante ahí es el acompañamiento que tú tienes de tu familia. Yo creo que es el pilar más importante. O sea, si yo no hubiese tenido a mis papás, mi mamá también estuvo en el accidente, si yo no hubiese tenido a mi papá, o sea, otro papá con dos hijas con discapacidad, una que no podía moverse y la otra que quedó, digamos, con el problema que además era un daño cerebral, se hubiese ido, que es lo normalmente que pasa, ojo. ya, Muchos ya, padres, digamos, dejan a las mujeres solas con hijos con discapacidad y nosotros tenemos un mundo con la mujer con discapacidad que muchas maternan solas. Y el caso de mi papá no fue así, pues. Él se quedó, nos acompañó, bueno, en todo el proceso de rehabilitación, adaptaciones, en ese tiempo en la inclusión cero, cero de inclusión, era la palabra bonita nomás, en ese tiempo ni siquiera la palabra era inclusión, era integración, wow, era inclusión. Y mira, el concepto de discapacidad no era discapacidad, sino que era inválidos. Los sí, en ese tiempo eran los inválidos sí, sí, de o hecho, minusválidos, inválidos o minusválidos. sí, me Minusválidos. acuerdo. Sí, entonces fue bien complejo porque yo, como te digo, yo venía con la intención de estudiar. Entonces, bueno, obviamente primero estuvo mi rehabilitación y apenas yo me logré sentar en una silla de ruedas y ya me sentí en condiciones, empecé a estudiar. Empecé a Mira, estudiar, mira. sí, me Y, metí, me gustaba la computación a mí. Yo salí del colegio experimental como bachiller de ciencias de comercio y administración porque me gustaban los números. De hecho, yo alcancé a trabajar como auxiliar contable acá en Chile con un contador, ya. sí, porque me gustaban los números. Y eso también me gustaba la computación. Así que cuando ya me pude estabilizar mejor, estudié a través justamente de un proyecto que antiguamente no se llamaba CENADI, sino FONADI. Estudié técnico en programación de computadores, Ya, ya, 2 años, en silla de Mira, ruedas. Y después, en los 2 años, fui a hacer mi práctica, también en silla de ruedas, a Condensa, todavía me acuerdo. ya. Y con todos los obstáculos que te puedes imaginar. Me imagino. O Y sea, que entrar a la hasta el día de hoy, empresa, no, hasta el la día de locura. hoy, el tema principal para mí era la movilización. Y Ajá. eso es hasta el día de hoy, porque no hay
cero movilización accesible en nuestra región. Y los colectivos no te llevan en una silla de ruedas, cuesta mucho para que un colectivo te pare cuando estás en silla de ruedas, no tenemos locomoción, digamos, de micros accesibles, con rampas. Entonces, si ahora es difícil, imagínate, hace en el año 92, estamos hablando casi 30 años, Mira, era mira. complicado. Pero la verdad es que para mí, yo tiene que ver también con un tema de carácter, ¿ah? Yo creo que el carácter a mí también me ayudó mucho, pues yo soy media así como, no, no me la puedo, yo me la puedo, yo me la puedo. Pero de antes, desde Entonces, pequeña, desde antes del siempre, accidente, ¿era así? siempre, sí, mis papás me decían, oh, esta niña es terrible. Llevaba mi idea. Yo me proponía algo y lo hacía. Yo lo hacía. Quería vender, Mira, vendía. Quería salir, salía. Quería, no sé, por eso te digo, yo quería hacer muchas cosas y lo que me proponía yo lo hacía. ya, ya, Entonces, en ya. ese sentido, eso a mí me ayudó. Me ayudó porque yo dije, ok, no puedo moverme, no sé, pues, se me cae el cuello, qué sé yo, pero estoy bien, estoy viva, miro, escucho, mi mente está bien, entonces el cuerpo es cuerpo y hay que adaptarse. Me saqué la cresta. Yo creo que tengo más propiedades que el conservador de bienes raíces. Sí, Ya, ya, sí, me imagino. En todo ajá, el en tema de eso. la rehabilitación, pues. En todo el tema de la Claro, rehabilitación, mira, sí. por la rehabilitación por un lado y por otro lado, después de 5 años, porque yo prácticamente, yo te diría que estuve 5 años dependiente de una silla de ruedas, y así estudié y todo, y ya cuando empecé, digamos, como a caminar un poco más en mis espacios, qué sé yo, obvio me sacaba la crista, pues, porque como yo no tengo fuerza en los brazos, yo no pude usar nunca ni el burrito, ni las muletas, ni nada de Mira, eso, si era así, tirada ya, la vida, sí, lánzate, lánzate. mira. Entonces, por eso, bueno, y hasta el día de hoy compro terreno, sí, no he dejado de comprar terreno, sí, sigo comprando terreno, sigo comprando terreno. Es una forma entretenida de decirlo, pero de alguna manera esto fue marcando en ti, ¿cierto? Fue Sí, construyendo, lo encuentro súper, súper valioso el hecho de que tú tomaste esta experiencia y lo transformaste en fuerza. Hay una frase muy utilizada que se dice hacer de tripas corazón, ¿cierto? O sea, que justamente tomaste sí, esta experiencia y la transformaste en, bueno, ¿sabéis que esto a mí no me va a derrotar? Porque claramente se entiende que lo que viviste es como para que una persona pudiese decir, bueno, yo hasta aquí y voy a ver qué puedo hacer en adelante, pero tú lo agarraste, lo transformaste, seguiste sí, adelante. porque además, lo que pasa es que además yo tenía muchas proyecciones, entonces eso yo no quería que quedaran ahí. Y en la medida que yo fui viendo cada vez que veía más barreras, cada barrera que me ponían era para mí un incentivo. Entonces, cada puerta que se cerraba, yo decía, bien, voy por la otra. Si parecía bingo, abre la otra, abre la A, te doy la cierre la B, te doy 20 por la B si te cambias. Entonces, para mí era un incentivo. Y así fue, pues. Es como te digo, estudié técnico en programación, entré a ¿Ah? hacer mi práctica, después de mi práctica me dieron la oportunidad de trabajar en la municipalidad, entré a trabajar a la municipalidad, estuve como 6 años, no, miento, 6 meses en la administración municipal de apoyo, justamente Ya, ejerciendo mi mira. profesión. Y en ese entonces estaba don Cristian Figueroa, y yo le agradezco a él porque él vio mucha capacidad en mí y me dijo, Sheila, usted aquí se está perdiendo. Me dijo, ¿sabe qué? Yo tengo un hermano en el Servio, y van a abrir en ese tiempo, el año 99, se publicó esta ley que todos los servicios públicos tenían que tener las oficinas de informaciones, reclamos y sugerencias, las Ah, OIRS. Me sí, dijo, yo tengo OIRS. un hermano en el Servio, tienen que instalar esta oficina y yo creo que, pucha, que usted sería pintada que se vaya ahí porque a usted le gusta, se mueve. Cuando me dijo Ya, ya. Servio, yo le dije, no, Servio no, pero ¿por qué? Porque yo había tenido una mala experiencia, porque yo había ido a postular a casa y la asistente social que me atendió en ese minuto me dijo que yo estaba perdiendo el tiempo. Así, me Oh. dijo, usted está perdiendo el tiempo, me dijo, usted no tiene ninguna posibilidad, dijo, si ni siquiera se puede mover, Oye, ojo, me es dijo, una usted no frase que tiene muchos ninguna hemos posibilidad. escuchado, es una frase que muchos hemos escuchado, no es algo no, muchas personas le hemos escuchado esa, Sí, exactamente, la misma exacto. frase. Y yo le dije, ¿y por qué? Le digo, ¿por qué? Me dijo, no, pues me dijo, si usted no tiene antigüedad, me dijo, no tiene, yo tengo mi ahorro, le dije, tengo mi libreta, no, pero no tiene familia, qué sé yo. Yo me acuerdo que me había inscrito, no sé, por decirte enero y había una postulación en octubre. Y además me dijo, no, no tiene antigüedad, le dije, no, no importa, pero yo quiero postular, es que no, me dijo, pero no importa, le dije, voy a postular. Y postulé todas las veces que habían postulación. Entonces, cuando a mí me dieron esa oportunidad, yo le dije, no, no quiero, y le conté. Y me dijo, bueno, pues con mayor razón usted se tiene que ir al Servio, para que lo que le hicieron a usted no le pase a otras personas, porque es Mira, la puerta de entrada, es a la primera persona que le van a consultar y la primera que va a tener que ayudar y orientar va a tener que ser usted. Y lo tomé como un desafío. Y fui al Servio, me presenté, es más, el mismo día que tenía la entrevista, porque era en el quinto piso la entrevista, cuarto piso, y no había ascensor,
Hasta el Ya. día de hoy no hay ascensor, hasta el día de hoy. O sea, hay un ascensor viejo, pero nunca lo arreglaron. El mismo día me caí porque contó que me Oh, cuesta subir la escalera, etcétera, etcétera, me caí, me recogieron, querían llamar a la ambulancia, yo les dije que no porque tenía una entrevista de trabajo. Cuento corto, me entrevisté, don Iván Figueroa estaba de delegado en ese entonces porque todavía no éramos región, ya, ya. y me dejó trabajando. El mismo día me Mira. dijo, ya Sheila. Y yo le dije, ¿ya qué? Mañana. Yo, ¿mañana qué? Mañana entra a trabajar. Y yo, ¿qué? Sí, sí, mañana. Sí, ya, mañana. Y al día Mira. siguiente habían postulaciones. Y yo fui carne a Oh, la parrilla, porque yo no sé si tú te acuerdas, pero en ese tiempo las postulaciones eran colas que daban la vuelta a la manzana sí. y era terrible, porque además había que Sí. entrar a postular por letras. Ya, pasen todos los de la... Y todo el mundo amontonado, y yo, señora, respire, relájese, respire, ya la van a atender, respire, así. Y ahí No, don la Iván me locura. dio la oportunidad y trabajé 4 años o 5 años en el Servio. Y fue una experiencia hermosa, bonita, me dieron la oportunidad de conocer toda la región. Yo me recorrí todos los pueblos del interior porque además presenté un proyecto, eh, ven por favor, presenté un proyecto que se llama Mingo Móvil, y pude correr con el mismo móvil mis viris, camarones, en Cotpa, para adentro, para el Guayatire, todo Se está escuchando un pequeño eco. el, dame un segundito. Ahí Dame sí, un ahí se. segundito, Mario, porque sí, estoy apagando acá el celular, el cable. Eh, ya, ahí está. Ya, Estoy quedando sin batería también, ahí así que se estoy escucha viendo a mi súper. hijo que me cargue el cable. Sí. Y, y bueno, y ahí conocí, como te digo, todo el interior, Chuyuta, Putre, y además que como era la más joven en el serio, con respecto a mis compañeros que en ese tiempo tenían hartos años, no subían, no subían para arriba, porque ya se apunaban, ya. Entonces, Ya, me pude recorrer todo el interior y ahí conocí la realidad del interior también, ¿no? Todas las ya. complicaciones también que tiene el interior. Me Sí. permitió eso conocer a mucha gente, los grupos, a los comités, y fue ahí donde yo hice muchas migas con la asistente social. Menos mal que ya no estaba la vieja esa que me dijo eso, estaba otra señorita. Ya, ok. Y la Está bien, asistente está bien. social que estaba ahora, Marcela Vergara y Jacqueline Aguilera, ellas me entusiasmaron a estudiar la carrera de trabajo social. Mira, Y mira, estando trabajando en el Servio, yo dije, ok, desafío 4, 5, 6, ya no sé qué desafío era. Y me metí a trabajar en la carrera. Cuando la abrieron por primera vez en la Universidad Arturo Prat, yo fui la primera promoción. Claro, un sacrificio enorme. Yo entraba a trabajar a las 8:30, salía a 5:30, si teníamos reunión de los comités, 6, 7, y entraba a clase a las 7 de la noche y salía a las 12 de la noche. Pero mira. estudié, Oh. estudié mi carrera, saqué mi carrera, entre medio de mi carrera, bueno, tuve unas complicaciones de salud, me significaron un semestre congelar, luego Ya. cuando me recuperé me encontré con la sorpresa que estaba embarazada y terminé mis Mira. estudios también con mi hijo en la guatita, con él. No. Oye, el medio proceso, la media historia ahí que se vio, imagínate, cruzando a través del trabajo, ¿cierto? View teniendo una pega que es de jornada completa, ¿cierto? Más ¿Sí? encima después saliendo a lo que es la universidad y también el tema de ser Oye, madre. Mira, y en ese tiempo los libros no eran como ahora, PDF, que bajémoslos por ahí, no había que ir a la biblioteca, ¿no? Bueno, entre medio, yo conocí a mi esposo en la ya, Teletón, era ah, mi ya, kinesiólogo, ya, ya, que en ya. paz Mira, descanse, mira, y que en paz mira. descanse falleció hace 3 años, Patricio Cantillane. Él le dedicó toda su vida a la Teletón, toda su vida se la dedicó. Él fue el que abrió la Teletón acá en Arica. Así que ahí Mira. conocí a mi esposo. Él, como Ah, te decía, falleció hace 3 años de un cáncer terminal que le dio en el 2011. Así que yo también, de ser una persona con discapacidad que dependía de otro, pasé a ser una cuidadora de mi esposo. Y ahí ya, ya, conocí ya. el rol de los cuidadores. Claro, Entonces, no, claro. claro, entonces siempre cuando hablamos de la gente con discapacidad y cuando hablamos de los adultos mayores, no nos podemos olvidar que detrás de ellos están los cuidadores, que muchas veces son invisibilizados. Claro. ¿Aló, se escucha una pequeña música de por medio? ¿Será? ¿De dónde Mía, viene? no, mía no es. Señor Sí, director, yo estoy tratando de señor escuchar una director, ¿se escucha una música por voz. ahí? Sí.
Ahí sí, Ahí está, ahí sí, ahí sí. Ya, de ahí no, es que justo la entrevista la estaban acompañando ahí con música de fondo, con buena música. con Oye, música. y bueno, al menos en ese sentido estábamos ahí viendo, o bueno, conociendo un poquito la experiencia de lo que estabas comentando. Igual un trayecto bastante interesante y que deja, claro, un bagaje bastante intenso, pero que de alguna manera lograste recuperar, lograste agarrar con la energía y por supuesto que hasta ahora la gente que ya te conoce lo ha visto. Yo quiero saludar a toda la gente que se ha conectado hasta ahora al programa, ¿cierto? Que está mandándote un sinfín de saludos, está con mucha energía apoyándote con todo. Te cuento de que estamos en el programa de, ¿cierto? Educación, Tecnología y Juventud. Estamos entrevistando a Sheila Sánchez Copaja, que está con nosotros conversando un poquito, ¿cierto? La puntita del iceberg. Por el formato del programa no podemos conocer la vida en detalle, pero sí claramente la puntita del iceberg de un pequeño viaje durante esta vida que ha tenido y que ha estado justamente, que ha armado, que ha construido a Sheila. Dicen que la vida se arma, ¿cierto? De situaciones, de recuerdos, de espacios, de actividad. La experiencia que tú has armado, ¿cierto? Ha construido lo que eres y justamente adelantaste un poco que dijiste, bueno, en este espacio se me dio la oportunidad de decir, bueno, el siguiente desafío sería estudiar, ¿cierto? Y sacar mi profesión como trabajadora social y que claramente el pasado Así que es. ya llevas te motivó. Ahora, aquí dentro de la información que yo manejo, que el equipo conversó contigo, aparte también entraste de a poco al mundo, ¿cierto?, de lo que tiene que ver con la dirigencia social. Cuéntame un Así poquito es. cómo entraste a ese espacio, entendiendo que ya eras madre, entendiendo que ya eras Claro. profesional, cómo te dio el tiempo para decir, bueno, Después así de que que yo salí, entraste. como te digo, después de que salí del serio, porque yo estuve como 4 años ¿Ya? trabajando con comités de allegado, entonces ahí yo conocí el tema de organizar los comités, el tema de las juntas de vecinos, porque siempre teníamos que estar promocionando el tema de los subsidios, y yo hacía todas esas charlas, por eso me Ya. gustaba harto. Y de ahí yo después pasé a lo privado, a trabajar a la Corporación de Desarrollo de Arica y Parinacota, porque en algún minuto, el año 2004, 2005, Sergio dejó de construir casas y las casas ahora se construyen por constructoras, con una Claro. entidad intermediaria. Entonces, en ese tiempo la CORDAP era entidad intermediaria. Y ahí fue cuando tenía que yo armar los grupos, armar los comités, presentar los proyectos, y ahí me empezó a gustar el tema de esto de los grupos, de las dirigencias, de relacionarme con los dirigentes. Entre medio, por ahí por el 2011, se me da la oportunidad de ser docente en la carrera también de trabajo social en la Universidad Santo Tomás, donde fui hasta el 2019, fui docente ahí en la Santo Tomás. Mira. Y en eso, en ese andar, ¿no? En ese andar de cosas, eh, conocí la ONG Maimuro. La ONG Ya. Maimuro es el centro de diálisis más antiguo de acá de Arica, fue de hecho el que se creó por primera vez, y de ahí fue donde antiguamente era la Junta de Adelanto. Los socios o familiares de gente que no se podía dializar acá en Arica porque no había, crearon esta organización, esta ONG. Entonces, mientras yo trabajaba en la CORDAP, me motivó esto, conocí esta ONG y entré a trabajar también ahí porque era una ONG que solamente se dedicaba a la parte clínica, pero yo Ya. sabía que como ONG podían hacer mucho más. Así que me interioricé, entré a trabajar con los pacientes, trabajé unos 3 o 4 años y después me metí a ser miembro del directorio, porque yo me di cuenta que Mira. ahí podíamos hacer mucho. Y ahí empecé, yo dije, no, aquí nosotros tenemos que dar un salto, empecé a interiorizarme cómo podíamos postular a fondos públicos, porque las ONG son los parientes pobres, porque no son ni públicos ni privados, entonces Sí, no sí, de reciben hecho. plata del Estado, pero tampoco son privados, entonces no son sujetos de crédito, entonces todo es por proyecto. Y Claro. empezamos a hacer proyectos primero obviamente para los pacientes, porque la mirada que se tenía en aquel entonces era una mirada clínica y había que trabajar también con la familia. Entonces necesitábamos de otros profesionales, necesitábamos de psicólogos, de nutricionistas, hoy día tenemos hasta kinesiólogos en la Maimuro. Y Mira. desde ahí como ONG dije el ámbito privado, o sea, perdón, el ámbito comunitario. Ya. Entonces todo estaba relacionado con la discapacidad, y en ese tiempo salió el tema de certificar de las credenciales de discapacidad. Entonces yo dije, no, nosotros tenemos que certificar a nuestros pacientes. Y fuimos los primeros en certificar a pacientes con insuficiencia renal crónica con discapacidad.
Y como cada vez yo veía que había muchas cosas que hacer, me empecé a involucrar, me empecé a meter, hasta que finalmente, por supuesto, soy un activista por el mundo de la discapacidad, me ¿Mm? involucré tanto en mesas de trabajo, hoy día soy presidenta del Consejo Regional de la Discapacidad, perdón, presidenta del Consejo Regional de la Discapacidad. Mi organización además es miembro del Consejo Comunal de acá en Arica de la Discapacidad y Ya. estamos integrados en casi todas las mesas de trabajo de acá de la región por lo mismo, porque la discapacidad es transversal. O sea, cuando hablamos de discapacidad, que no deberíamos de hablar de discapacidad, sino que de inclusión, tú la ves en trabajo, en educación, en salud, en vivienda, en transporte, en turismo. Por lo tanto, uno tiene que tener esa mirada puesta en todas las carteras y no solamente en salud, porque siempre las discapacidades eran asociadas a salud, a Ya. rehabilitación, tratamiento médico. Eso era Claro. todo. No, Ujú. pues no Sí. es así. Ya. Así me metí en el mundo de la dirigencia y así me metí y así de toda la vida he conocido todas las injusticias, eh, este Estado que no reconoce, digamos, a las personas en situación de discapacidad como sujeto de derecho, a pesar de que tenemos una ley, la 20.422, que nace o se reformula por la Convención Internacional ratificada por Chile de los derechos de las personas con situación de discapacidad. Pero en el fondo es como que fuera letra muerta, porque como no hay un ente fiscalizador, como no hay un ente que se preocupe de fiscalizar el cumplimiento de esa ley y de sancionar, la gente poco, en general, el Estado poco hace o los servicios públicos poco hacen eh, por hacer cumplir la ley. O sea, aquí yo creo que lo que hemos logrado en este último tiempo ha sido porque uno está ahí, que molesta, que hincha, y porque finalmente hoy día es la sociedad civil la que tiene el poder de ser control social. Y en la medida que se hacen denuncias, como que actúan, porque Chile es reactivo, pues, no es Sí, preventivo. sí, eso es lo Chile es triste. reactivo. O sea, ya nos llegó la denuncia, hagamos ahora sí lengua de señas. Nos llegó la denuncia, ahora pongamos la barra para que se puedan afirmar. Pero si Sí. no llega la denuncia, se hacen los locos con el cumplimiento. Entonces, una serie de irregularidades que tú ves en el mundo de la discapacidad, que además yo no la puedo separar de los adultos mayores, porque los adultos mayores también viven en el mundo de la discapacidad. Entonces está Mm. muy de la mano, está muy de la mano. Entonces, en la medida que tú vas viendo todo eso y como profesión, tú ves que el trabajar con ellos es trabajar también con la familia, con los papás, con las mamás, con los niños, con las niñas, con las jóvenes. Y entre medio te das cuenta que nuestra región tiene una particularidad que es multicultural. Por lo tanto, además, esa familia donde hay una gente con discapacidad, un adulto mayor, también pertenece a un pueblo originario, o puede ser un migrante, porque también se da la situación que nosotros somos frontera. Por lo tanto, acá también está lleno de migrantes que ya se asentaron y que viven acá. Ajá. Entonces, existe como no una discriminación, sino que una triple, cuatriple y quintriple discriminación que tú la vas viendo que ha sido transversal y que nadie se hace cargo. Eso fue Mira. lo que me motivó y decir, bueno, venimos luchando, porque no es una lucha mía, sino de mucha gente, venimos luchando, luchando, y hoy día los jóvenes, el año pasado, perdón, el año antepasado, 2019, en octubre, ellos, gracias a ellos, hoy día estamos conversando, porque ellos son los que dijeron no más, y eso siempre hay que reconocerlo, que gracias a ellos nos dieron a nosotros este impulso que necesitábamos, ¿ah? Porque nosotros veníamos luchando, pero que nos faltaba algo ahí para, digamos, tomar la decisión final y la tomamos. Y dijimos, Sí. bueno, entre quejarnos, reclamando y reclamar y reclamar, tenemos que hacernos cargo, porque si no nadie más se va a hacer cargo de esto. Y así fue como Ajá. llegué a esta instancia de este desafío hoy día de ser constituyente. Justamente, justamente. Y de hecho, me aferro justo a tus últimas palabras porque realmente ahora entramos fuertemente a ese punto, ya que, bueno, mucha gente ya te conoce, lo sabe, ¿cierto? Pero Sheila, aparte de toda esta historia que nos ha estado conversando un poquito, ¿cierto? Sobre la experiencia que ha tenido y lo que ha tenido que ir superando y también las cosas que ha logrado, ¿cierto? Está con un nuevo desafío. Parece parte de la historia, ¿cierto? Del libro de Sheila que no para de desafío a desafío. Nos gustaría saber de dónde sale esa pila. Más adelante quizá nos puede contar, pero claramente, porque literalmente Sheila es un panel solar, ¿cierto? Parece que se asoma al sol y se energiza todos los días. Cargo, la mochila trae su propio panel aquí atrás. Exactamente. Entonces, es muy interesante lo que tú dices y qué interesante es también saber la experiencia y el bagaje que tienes. Mientras entramos al punto de tu justamente candidatura a esta convención constituyente que claramente has demostrado dentro de este poquito rato, has demostrado tener, ¿cierto? Grandes competencias para poder trabajar al respecto.
en tu opinión, en tu experiencia, esta situación de poder avanzar y de poder ir mejorando en cuanto al tema de la inclusión, ¿dónde radica? Porque sabemos que las aristas son varias, nunca la arista es una sola, ¿cierto? Es una combinación, pero fuertemente siempre hay aristas que son más grandes, más gruesas, que son como objetivos principales a veces de atacar. Según tu experiencia, ¿dónde radica fuertemente esta falta? Justo, ¿será falta de voluntad de las autoridades? ¿Será falta de educación? ¿Será ignorancia? ¿Será falta cultura? Según tú, desde tu perspectiva, dónde podríamos partir para ir de alguna manera ir mejorando esta situación? Todas las faltas que dijiste, todas juntas. Es Ajá, falta de ignorancia, falta de educación, falta de voluntad, falta de criterio, falta. Es todo eso, porque mira, hay una particularidad que a Chile le fascina, y digo Chile porque va a depender de quién esté de turno, pero a Chile le fascina firmar tratados internacionales, sí, a Chile le fascina firmar los convenios, las convenciones, porque ante el mundo, afuera, le gusta quedar súper bien, pero adentro tiene la escoba. Ese es el problema. Entonces, ¿de qué sirve que haya firmado todas estas convenciones, todos estos tratados, si una vez que tú haces eso, lo lógico, o sea, por eso yo digo con dos dedos de frente, lo lógico que eso inmediatamente, ¿qué debiera de haberse pasado? Inmediatamente debiera de haberse modificado constitucionalmente, porque ajá, como no se modifica constitucionalmente, por muy buena onda y muy buena voluntad que los parlamentarios saquen una ley o quieran sacar una ley, cuando pasa a la Comisión Constitucional, fácilmente la pueden declarar inconstitucional porque no está en la Constitución. Así de simple, así de claramente. simple. Entonces, ¿qué han hecho? O sea, están obligados a generar leyes, leyes y leyes y leyes y leyes y leyes, porque como no figura nada de esto en la Constitución, necesitamos leyes. El problema es que las leyes son prácticamente insuficientes cuando no existe como país una visión de inclusión. Por eso yo digo que no deberíamos de hablar de discapacidad, deberíamos de hablar de la inclusión que engloba todo, porque en la inclusión están los pueblos originarios, están los adultos mayores, están los migrantes, están todos porque es una mirada holística Ya, que uno tiene que tener. Entonces, cuando esto no está constitucionalmente redactado, si tú buscas en la Constitución, nadie habla de niños, de niñas, de jóvenes, de adultos mayores, de discapacidad, de los pueblos. Nadie habla de eso. Claro, hay que entender que la Constitución también tiene sus años, ¿no? Pero nadie habla de eso. claro. Entonces, la propuesta de nosotros, ¿cuál es? Hoy día, como tenemos la oportunidad, por eso es que esta es una gran oportunidad y por eso yo digo, Sheila no es la única constituyente. O sea, el padrón electoral son 200.000, aquí hay 200.000 constituyentes, porque todos debiéramos de ser parte de este proceso. Sí. Todos tenemos voz y voto. Entonces, en esta mirada, nosotros tenemos que tener una constitución donde mi propuesta, no como solamente Sheila Sánchez, sino de esta candidatura que mucha gente la respalda, es que tenemos que tener capítulos completos dedicados a todos estos públicos objetivos que yo de los que hoy día te he hablado. Ujú. Porque no basta con un artículo, no basta con un artículo. Nosotros tenemos que tener capítulos completos. La Constitución es la madre, por lo tanto, como madre, uno tiene que mirarlo metodológicamente como el objetivo general. Es el fin último a lo que queremos llegar. Esa es la Constitución. Objetivos específicos, Ya, todos estos capítulos. Esos son todos los objetivos específicos. Y las acciones, finalmente, quienes las tienen que llevar a cabo son los poderes. Poder ejecutivo, legislativo y legislativo, me perdí. Poder ejecutivo, legislativo y judicial. juicio. Tres poderes que están en la estructura orgánica de la Constitución, pero sin sintonía. Ninguno entre ellos tiene coherencia. Cada uno hace lo que quiere por su cuenta. Ese es el problema. No hay nada que los unifique, no hay nada que diga, oye, vamos a arreglar algo en el poder legislativo. Ah, ya, inmediatamente tenemos que arreglar acá también el judicial, inmediatamente eso significa que hay que arreglar el otro de acá. Entonces, si tú estableces artículos al aire, no vas a poder lograr esa sintonía, porque Ya, todos tenemos que llegar a este fin último, ¿no? Por lo tanto, las acciones se tienen que orientar de tal manera que si yo creo capítulos y yo digo, ok, en este capítulo vamos a tener 10 artículos, entonces yo digo, ok, si nosotros hablamos de un reconocimiento constitucional de las personas en situación de discapacidad como sujetos de derecho, objetivo específico, después yo digo, bueno, ¿cómo? ¿Cómo logramos ese reconocimiento? Acciones. Y en las acciones inmediatamente, ¿no es cierto?, desglosamos hacia abajo. Una de las formas, bueno, primero, ¿quiénes son? ¿Dónde están?
Entonces tenemos que hacer un registro. Ok, está el registro, ok, ¿qué es lo que le falta? Ayudas técnicas que hoy día se postulan. Mira, las ayudas técnicas hoy día se postulan, tienen que ser un derecho, porque es parte Sí, del proceso de las personas. Entonces ahí viene la acción, listo. Entonces, todas esas acciones, para el señor ministro de Hacienda, le significa que tiene que generar los recursos, sí, porque ¿cómo voy a hacer todas esas acciones? Necesito las lucas. Pero hay que hablarlas, hay que decirle, si el ministro de Hacienda tampoco es adivino, pues. Entonces a este hay que decirle, todo y esto de hecho, necesitamos. y de Entonces te das hecho, cuenta que no basta un artículo, sino que tiene que estar tan bien estructurada, tan bien escrita la Constitución para que no quede sujeta a la interpretación de cualquiera. exacto. Porque ahí es donde los abogados se mueven, ¿no? Que si la coma la pusimos más allá o que si la coma la pusimos más acá, y ahí cada uno va con su interpretación. Yo siempre pongo un ejemplo bíblico para esto. Cuando Jesús estaba en la cruz y estaba el ladrón bueno y el ladrón malo, uno Ya, le pregunta al otro, no le dice, Jesús le dice, no lo mira, le dice, si tú eres, ¿no es cierto?, el príncipe, el rey le dice, eh, sálvame, ¿no es cierto? Sálvame. Y Jesús le responde, en verdad te digo hoy, coma, que estarás conmigo en el paraíso. Cuando hay una mala interpretación de la Biblia y una mala traducción y la coma la corremos, otra respuesta podría decir, en verdad te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. Dos interpretaciones. En verdad te digo ya, hoy, o sea, hoy día yo te estoy diciendo, hoy, coma, que estarás conmigo en el paraíso, pero no le estoy diciendo cuándo, mañana, pasado, un año más, no le estoy diciendo cuándo. Pero cuando yo corro la coma y le sí, estoy diciendo, en verdad te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso, le estoy diciendo que hoy vas a estar en el claro, paraíso. Y eso pasa con la Constitución, que cuando está mal redactada, queda la interpretación y no puede quedar a la interpretación. Tiene que ser tan clara, tan específica. Unos dicen, no, es que la Constitución es general porque la específico va después en la norma, en la regla, en la ley. Ya, pero ¿cómo genero la norma en la ley, la norma y la ley, si en la Constitución no le doy todos estos parámetros que necesitamos que finalmente hoy día estén constituidos? Estamos hablando del reconocimiento, como te digo, de las personas en situación de discapacidad como sujeto de derecho, del reconocimiento también constitucional de las cuidadoras que tienen una labor importante y terapéutica y de acompañamiento. Estamos hablando que hoy día necesitamos, por ejemplo, un sistema de pensiones que garantice una vida digna a nuestros adultos mayores y no las pensiones que hoy día tenemos. Estamos hablando de un sistema donde los niños y las jóvenes necesariamente hoy día pero es imperante que tenga la Constitución esta característica de la corresponsabilidad paternal, de la crianza responsable, porque hoy día muchos papás se desligan, unos creen que entregando las lucas la hacen, ya, listo, yo claro. cumplí como padre y madre porque estoy entregando las lucas. Y otros, al revés, no entrego lucas, pero voy a ver a mi hijo, pero no entrego lucas. Y resulta que el niño también necesita dinero para la crianza. Entonces, Sí, eso también hay que garantizarlo en la Constitución y eso tiene que ver con la crianza responsable, con la paternidad responsable. Hoy día, por ejemplo, necesitamos que las mujeres tengan una vida libre de violencia, que le garanticemos una vida libre de violencia y donde también la autonomía de decidir sobre su propio cuerpo sea de la mujer y no de otro. Eso es el ya, tema de mujer. ya, Hoy ya, día ya, mira. necesitamos el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios, no basta la ley, tiene que estar reconocido constitucionalmente, porque somos un pueblo multicultural. Entonces tenemos que aceptar eso. Sí, Necesitamos un Estado solidario, no subsidiario. No queremos que nos llenen de bonos, no queremos bonos, no tantos bonos, lo que queremos es un Estado solidario, que entienda que todos somos iguales, que todos los seres humanos somos iguales. Necesitamos un Estado que también tenga una descentralización efectiva, pero efectiva, efectiva. O sea, no basta con separar regiones, necesitamos que sea descentralización, donde permita que las regiones se puedan desarrollar con total autonomía, con total autodeterminación, de tal manera que sean capaces de pescar los recursos humanos, los recursos naturales propios de la región y que con eso la región pueda salir adelante y que no tengamos que traer gente de afuera para que venga a producir acá en nuestra región. Si aquí tenemos mucho material, tenemos mucho capital humano y además tenemos mucha naturaleza. Y desde ahí, todo cuando hablamos de desarrollo también tiene que tener un enfoque en lo que es la ecología social. Sabes tú que yo aquí quiero agradecerle a Claudio Huerta. Claudio Huerta es un ya, medioambientalista de acá de la región, hoy día actualmente es CORE,
Porque este concepto de la ecología social pocos lo toman, ¿ah? Y el concepto de la ecología social es el que te dice que todo acto que nosotros realicemos como seres humanos, para bien o para mal, nosotros vamos a afectar a la naturaleza. Y cuando hablamos de la naturaleza no estamos hablando solamente del humedal, estamos hablando de toda la naturaleza, es decir, lo que hay en el mar, los seres vivos, las plantas, el humedal, que tortugas, los perritos. Nosotros tenemos esta campaña de los animales en la Constitución, los animales no humanos, por, porque somos todos partes de una naturaleza. Mi hijo me decía, mamá, ¿por qué tú dices que el Estado tiene que recuperar los recursos naturales y que tiene que tener la tutela sobre la naturaleza? Y yo le digo, sí, pues hijo, porque hoy día eso está privatizado, pues. La Constitución actual, le dije, hijo, permite que los privados exploten hoy día nuestro cobre, nuestros minerales, que se hagan el agua para ellos. Pero mamá me dijo, eso está mal. Le digo, ¿por qué, hijo? Porque nosotros, gracias a la naturaleza, vivimos. Por lo tanto, nadie puede tener poder sobre la naturaleza. Un hijo de 16 años. Sabias palabras. Porque nosotros, gracias a la naturaleza, vivimos. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacerla es justamente protegerla, proteger a la naturaleza. Y desde ahí, obviamente, el Estado tiene que ser responsable de esa protección, y por eso es que hablamos que la tutela debe estar ser recuperada, ser nuevamente todos los recursos naturales del Estado. Y bueno, y un montón de cosas más que podríamos estar hablando Sí, pues. constitucional. Sí, bueno, Sheila, sí, de verdad fue realmente un repaso, ¿cierto? Muy por encima de las ideas fuertes, ¿cierto? De una carta, ¿cierto? O dentro de esta agenda, ¿cierto? Que llevas contigo, que es tremenda, que es potente y que claramente tiene muchas ideas que son interesantes de trabajar. Ahora, hay mucha gente, ¿cierto? Que tiende a ser reacia, a creer que realmente se puedan hacer cambios tan interesantes y tan bonitos como lo que nombras, porque piensan en esta hegemonía de los poderes económicos y que a veces sienten que es tan difícil llegar y amarrarlo. He conversado justamente con otros invitados que también están en la misma parada, y de hecho uno de ellos te manda un saludo aquí en el chat ahí de que está súper motivado ahí, te manda un saludo, lo vi recién. Rodrigo Muñoz ahí te manda un saludito también ahí, saludos Gracias, dentro del stream ahí se nota. Y qué interesante saber que candidatos están tan motivados a acompañarse y a saber que son tan buenos aportes entre todos. Yo al menos el punto que te quiero comentar y que lo he conversado con otro invitado es cómo hacemos para que la gente logre confiar en que el cambio se puede hacer, porque sabemos que los poderes económicos son tremendos, sabemos que hay empresas que quieren trabajar y sabemos que se puede trabajar con empresas que siempre y cuando generen un ingreso o un recurso haciéndole un favor al país sí. en vez de destruirlo. Entonces, ¿cómo crees tú que estando en la Constitución se puede hacer este espacio y cómo le decimos a la gente, sabe que se puede realmente, por mucho que tenga mucho poder económico, ¿cierto? Esta persona va a tener que aceptar las reglas del juego. Así es. Primero que nada, porque el modelo económico actual, que es el neoliberal, por supuesto que no nos acompaña para nada. Y eso es Ajá. lo primero que hay que cambiarlo. Eso es lo primero que hay que cambiar. Segundo, mucha gente también me dice, ¿sabe qué? Yo no voy a ir a votar, salen los mismos de siempre, y créame que me da lo mismo quien esté de presidente, de gobernador, de alcalde, yo tengo que seguir trabajando igual, porque yo tengo que seguir dándole de comer a mi hijo igual, así que me da lo mismo quien esté. Entonces yo a esas personas les digo, miren, justamente, el mejor acto de rebeldía es todo lo contrario hoy día, es ir a votar para que no salgan los mismos de siempre. Ese es el mejor acto de rebeldía. Primero, ir a votar. Por quien usted quiera, señora, pero vote. Si yo le gusto, vote por mí. Si yo le gusto, vote por mí. Correcto. Segundo, esto tiene que ser visto desde la sociedad civil y donde el poder lo tiene la sociedad civil. Por eso yo creo que el poder debe estar dividido. Hoy día el poder prácticamente es, no sé, 70% el presidente y 30% el parlamentarismo, desde mi mirada. Puede que esté equivocada, pero yo lo veo como ciudadana común y corriente, yo lo veo así. Ya. Entonces, hoy día yo creo que debe estar distribuido el poder. Debe existir un parlamentarismo, pero con una democracia mixta. Y cuando yo digo democracia mixta, ahí viene la sociedad civil. Ahí es donde entra la sociedad civil. Ahí es donde entra el control social. Y ese control social justamente lo tienen que ser todos estos grandes dirigentes en toda su especialidad, en las distintas temáticas, todos estos gremios, todas estas agrupaciones, estas asociaciones, que tienen mucho que aportar y que tienen mucho que decir. Y nosotros tenemos que escucharlo. Si tú vas a hablar de mujer y lo que quieres de mujer,
¿Con quién tenés que hablar? Con las mujeres, pues. Si tú quieres hablar del tema ambiental, ¿con quién tienes que hablar? Con los que están preocupados del medio ambiente. Si tú quieres colocar, mensaje ahí para un mensaje subliminal, si tú quieres colocar ciclovías, como las que están en Diego Portales, Ajá. ¿con quién tienes que hablar? Con los que ocupan las ciclovías y con los que viven donde tú vas a colocar la ciclovía, porque al lado de la ciclovía hay una casa que hay que entrar ahí, hay que echar un auto, ojo. Entonces, tú tienes que hablar con los actores involucrados. Pero aquí cometemos el error que todas las leyes se hacen a puertas cerradas. Todas las leyes tenemos que hacer a puerta cerrada, lo hace el parlamentario a puerta cerrada. ¿Y quién elige al Parlamento? Nosotros. Por lo tanto, cada ley que se escriba, cada normativa que se haga, tiene que tener consulta ciudadana. Hoy día todo debe ser consultado a la ciudadanía, pero no una consulta de, ¿le gusta el proyecto? Sí, ya que bueno. No es que no me gusta eso, ya lo vamos a anotar y finalmente no se hace el cambio. La participación ciudadana hoy día tiene que ser vinculante, con voz y voto, porque esa es la mejor manera de fiscalizar y de controlar, justamente de controlar que lo que hoy día quede plasmado en la Constitución efectivamente se lleve a cabo. Yo no digo que acá las empresas extranjeras no puedan entrar, no puedan participar, pero justamente como tú lo nombraste recién, uno entiende que la capacidad del Estado muchas veces no tienen tampoco la inteligencia de otros países de cómo saber llevar una buena tecnología, una buena, ¿no es cierto?, elaboración de la materia prima. Ok, si hay otro de afuera que lo hace bien, que venga, pero que venga solamente a trabajar. Pero acá se queda todo. Acá se queda todo. O sea, acá se queda todo. ¿Qué es lo que nos pasa con el cobre? Explotamos el cobre, pero nosotros no podemos procesarlo. Pues. Se lo llevan para afuera, Y se lo se llevan lo llevan afuera, donde allá todo. afuera hacen los cables, hacen todo, y después nosotros tenemos que comprar eso mismo. Y tres, Claro. 4 veces más de lo que nosotros lo sacamos de acá. ¿Te das cuenta? Ajá. Y sin Eso nombrar está los otros mal. minerales, po. Los otros minerales que van Claro, de por pues medio, o sea, eso está mal. Si sí, no decimos sí. que venga gente de afuera a aportar, qué sé yo, a las grandes empresas, uno tiene que hacerlo. Pero acá también hay capacidad y capital humano para el tema tecnológico. Lo que pasa es que, no sé, sabes tú que yo a veces cuando veo que acá, que cuando a un chileno le está yendo bien, pucha, en vez de potenciarlo, de apoyarlo y de lavarlo, como que, lo empezamos a apuñalar por atrás, no, empezamos a bajarlo, a bajarlo. Y El chaqueteo, le finalmente, llaman el sí, chaqueteo. y finalmente ese capital, ese buen capital humano, se va al extranjero y tiene grandes empresas montadas y muy bien valorados. Y así hemos perdido a mucho valioso capital humano por no aprovecharlo. Y creemos que trayendo gente de afuera es más valiosa que lo tenemos y la vamos a hacer de oro. Entonces, esas cosas hay que cambiarlas. Entonces, esa es la manera en que esto puede funcionar. Ahora, señora, caballero, niño, niña, joven, la constitución que nosotros vamos a hacer no es que ya la hacemos y ya mañana cambió el mundo. No, la gente también tiene que tener aquí Sí. educación cívica. Nosotros tenemos un proceso que va a durar de 9 meses a un año para elaborar esta constitución, la cual desde mi candidatura va a ser absolutamente transparente, consultada y presentada a la sociedad civil, porque para eso nos votan, para eso nos eligen. A ellos les debemos la respuesta. Y después de un año va a venir el proceso donde finalmente va el plebiscito y nosotros vamos a tener que decir, bueno, sí, estamos de acuerdo o no, no estamos de acuerdo. Si decimos no, quedamos con la misma constitución que tenemos hoy día, Ajá. pero si decimos sí, empieza el gran paso. ¿Cuál es ese gran paso? Donde todo lo que actualmente existe legalmente tiene que ajustarse. Va a tener que reformularse y arreglarse y cambiarse, porque si no, ahora sí serían todos inconstitucionales, pues, porque nada estaría de acuerdo con lo que dice la Constitución, ¿te das cuenta? Claro. Entonces va a tener que todo normarse, van a tener que reformularse las leyes, todo, excepto por la cláusula que trae la Convención, los tratados internacionales que no pueden ser hoy día Claro. tocados, porque Se es una respetan. cláusula. Por eso, por favor, al senador, al diputado que me está viendo, no al TPP-11, por favor, porque ahí Ya. cometemos un gran error. Lo quieren apurar, lo quieren sacar antes que hagamos la Constitución y tenemos Sí. que evitar que eso haga, porque una vez que eso quede listo, la Constitución tiene una cláusula que dice que esos tratados no se pueden modificar, no se pueden cambiar. Así que ojo a todos los que me están escuchando. Sobre todo a usted, señor honorable parlamentario, haga caso a lo que le dice acá una Oye, humilde servidora.
Oye, Sheila, y dentro de los puntos que tú comentas, bueno, realmente hay muchos que son bastante interesantes. De hecho, si no fuera por el formato del programa, que es de una horita nomás, entraríamos a conversar Es cierto, es cierto. tantos temas que son súper interesantes de conversar, que esperemos más adelante volver a tenerte para poder conversar Feliz, quizás más cositas feliz para sobre avanzar. el tema. Oye, tú nombras algo que no puedo dejar pasar, que es un tema súper interesante que tú nombres, claro, sería un cambio tremendo hacer partícipe a la sociedad civil, Sí, ¿cierto? por Pero supuesto. ¿cómo podemos hacerla vinculante? ¿Cómo podemos hacer que la participación de ellos sea, que no quede solo en la conversación? Porque cualquiera podría preguntarte, oye, ¿qué pasa con el COSOC? ¿Y qué pasa con estos espacios que realmente donde hay un consejo de organización civil? Pero ¿qué pasa con eso? ¿Por qué existe, pero no se siente el peso de esta Porque la existencia? ley hoy día de su formación dice que son consejos consultivos, o sea, para consultar. Usted tiene voz, pero lo que usted diga no quiere decir que yo tenga la obligación de acatarlo y hacerlo una realidad. O sea, el sentido de su existencia es, Por es eso, es decir, más, existe. en algún minuto, cuando empezó este tema de la ley de participación ciudadana, cuando se promulgó, todos los servicios públicos empezaron a hacer, ¿cómo te digo? Es todo esto de presentarse, ¿no? Llamemos a la sociedad civil, preguntemos el proyecto, qué sé yo, pero eran consultivos. Y por eso en Claro. algún minuto todos nosotros los dirigentes, cuando nos llaman a estas mesas de trabajo, lo primero que uno dice, ya, pero ¿para qué es esta cuestión? Porque si me van a llamar para lo mismo de siempre y que queda en nada, yo no voy a ir. Yo soy una de esas personas. Yo pregunto, ya, pero ¿para qué es esto? ¿Para qué no Claro. un proyecto? Ya, pero ¿para qué? Porque si lo que yo digo, usted no lo va a hacer una realidad, qué sé yo, a mí no me invite. Porque si para estar para la pantalla, para la foto y decir, mira, cumplimos, acá invitamos a todos los dirigentes, Sí. cumplimos y acá está el proyecto aprobado por ellos. Mentira, si esta cuestión no es así. Por eso mismo es lo que yo te decía, que el poder tiene que estar estructurado de esa manera. Tiene que ser una democracia mixta. La democracia mixta es la que te permite tener al parlamentarismo, ¿no es cierto? Que ojalá no fuera la cantidad de diputados y senadores que tenemos ahora, y a mi juicio, ojalá una Cámara y con menos gente y con menos Ya. plata, porque no necesitan tantos millones para vivir, porque si la Sí, sí. señora es capaz de vivir con una pensión de 140.000 pesos, usted también puede vivir con un poquito más de plata ya por la responsabilidad que tiene, qué sé yo, pero no Ah, necesita tantos millones. sí, Entonces, correcto. el poder mixto, esta democracia mixta, es la que te dice, ok, parlamentarismo, y en la democracia mixta entra la sociedad civil. Y ahí está el Mira, control social, con ya. voz y voto. Entonces, vamos a hacer esto, ok, pero aquí estamos nosotros. ¿Qué van a hacer? Listo, votemos, veámoslo, porque yo soy el experto, porque los expertos, señor parlamentario, los expertos no son los asesores que ustedes tienen, los expertos son a quien le va a afectar el tema. Por eso yo digo, nada de nosotros sin nosotros. Ese es un lema que nosotros tenemos a nivel Mira, nacional. Nada de no, nosotros sin nosotros. Todo mira. lo de nosotros con nosotros. Por eso digo, usted va a hablar de niños, bueno, los niños, conversemos con los niños. Po. Si usted va a hablar de jóvenes o quiere hacer algo con los jóvenes, hoy día, ojo, hoy día los jóvenes son los que más tenemos que escuchar, porque esta constitución va a ser para ellos. Entonces, a ellos justamente es a los que más hay que escucharlos porque ellos Exactamente. sí que tienen harto que aportar. Cuando hablemos de educación, no invitemos solamente a los apoderados y a los profesores, también tenemos que tener al centro de alumnos ahí, porque ellos tienen Sí. mucho que aportar. Mira, no, interesantísimo. Mira, hay muchas cosas que quedan en el tintero. Estamos llegando a los últimos minutos de programa. La verdad es que el tiempo vuela cuando uno conversa cosas tan interesantes como con la que estamos conversando el día de hoy. Quedaron cosas en el tintero, por ejemplo, preguntas como cuál es la recepción que tuvieron de entender que se estaba luchando por ciertos escaños reservados para el tema de Y que lo, pero que no, al que no final, resultaron como eh, escaño y quedó como un porcentaje que exacto, tuvimos que pelearla, exacto, pelearla, pelearla y pelear. una Pero me locura. invitas, pues invítame para Sí. otra, porque además se nos quedó el tema también de las personas en situación de calle, con quien vengo trabajando hace 4 años. También, también. Y justo en este espacio, antes de darte la palabra para despedirte también, algo que se haya quedado en el tintero, que quieras invitar a la gente, ¿cierto? Entregar tus redes sociales, coméntanos en este momento que estamos justo en los minutos del cierre del programa. Algo que crees tú que se quedó por ahí pegadito. Yo creo que solamente mencionar, como te decía, el que llevo 4 años trabajando con personas en situación de calle y que no es menor este tema. Nosotros tenemos como región el más alto índice en discapacidad y también el más alto porcentaje de personas en situación de calle de la región, por un tema también del clima.
Y en el mundo de la situación de calle tú también ves a los adultos mayores y a gente con discapacidad. Entonces te das cuenta, está todo unido, está todo ahí de la mano. Por eso son temas que nosotros no los podemos dejar por alto. Claro. Tengo experiencia, tengo no solamente experiencia profesional, sino que el conocimiento, la vivencia. No soy militante de ningún partido político, nunca he estado y ni me interesa, señora, ningún cargo político. Hoy día mi compromiso es con la Constitución. Debo reconocer, sí, que tengo partidos muy solidarios que han fomentado y comprometido esta campaña, como el Partido Humanista, siendo que yo no voy ahí. Yo voy en una lista que es de Apruebo Dignidad, donde solidariamente también me gestionaron un cupo en el Partido Regionalista Verde, porque si yo luché porque se incorporara un porcentaje de candidatos en las listas y en los pactos, por convicción, obviamente que yo tengo que ir en una lista y un pacto, porque es la única forma que hoy día teníamos que las personas con discapacidad, por lo menos a esta gente pensante que no sé qué es lo que tienen en la cabeza, entendieran que aquí hay mucha gente que aportar y se hizo esta obligatoriedad de que la gente con discapacidad también tuviera el derecho a participar nomás, porque no tenemos escaños, así que tampoco es que vaya yo a salir, pero yo confío en usted que va a votar por mí. Entonces, eso, que me conozcan, que me sigan, mi página oficial es Sheila Sánchez Copaja, en Instagram, Sheila Sánchez Constituyente. No tengo página web porque soy independiente, no tengo para pagar. Tenemos también mi teléfono WhatsApp, que es el 993961447, y toda la semana estamos haciendo conversatorios con la sociedad civil, que tiene mucho que aportar, mucho que hablar. La verdad es que venimos trabajando en conversatorios hace muchos años, sino que hoy día sale más a la luz pública, ¿no? Pero este es un trabajo que lo hemos venido haciendo de siempre. Y ese es mi compromiso, ese es mi lema. Yo siempre he creído en un mañana diverso, inclusivo y justo, porque la Constitución se escribe contigo. Buenísimo, buenísimo. Bueno, yo quiero agradecer también la participación de Sheila, que se haya dado un tiempito de participar con nosotros. Sé que ha estado siendo invitada a varios espacios, ¿cierto? Ha aparecido también por la tele, así que el tiempo ahí está, pero coordinándose con todo. Agradecer también el tiempo, ¿cierto? Tuvimos un pequeño retraso ahí por temas técnicos, pero también para poder estar con nosotros y al público, ¿ah? Una gran cantidad de gente que te apoya y que está súper motivado se nota que hay un bagaje bien interesante ahí de por medio, así que también a la gente que participó. Y por supuesto, no cerrar sin antes darle un saludo tremendo a nuestra queridísima Carolina, que nos acompañó ahí en la Oye, parte Mario, de... perdón, yo quiero felicitar a tu programa. Primero, porque es el único programa que tiene intérprete de lengua de señas. Primera cosa. Nosotros Gracias. justamente peleamos por el tema de que la información sea accesible, así que eso es lo primero, agradecer. Y lo segundo, agradecerte a ti, obviamente, el espacio, porque hoy día, una vez que entras a campaña, aquí todo te cobran. La radio, la tele, la prensa, todo el mundo te cobra. Correcto. Entonces, Sí. el que nos generen estos espacios para los independientes es algo muy valioso, porque puede ser que a uno la conozcan, pero, o sea, yo creo que los 200.000 habitantes de Arica no creo que me conozcan. Entonces, es Claro. importante estos espacios y sobre todo para que la gente que va a votar vote informada. Así que de verdad, Mario, gracias por tu espacio y gracias por tener intérprete de lengua de señas en tu programa. Sí, entonces agradecer directamente, justo me sumo a las palabras de Sheila, agradecer a Carolina Vidal que estuvo con nosotros y que ha estado con nosotros en todos estos programas, ¿cierto? Trabajando con la parte, ¿cierto? De la lengua de señas, interpretando como corresponde. Y así que un saludo para ti, Sheila, un saludo para la gente que nos acompañó y por supuesto a todos los que nos siguen sábado a sábado en cada entrevista aquí en Educación, Tecnología y Juventud. Ya lo saben, nos buscan por Facebook, búsquenla por sus redes sociales y por supuesto me quedo con la frase final de Sheila, ¿cierto? Vote informado. Así que busque, infórmese y por supuesto, Así es. no falte, participe, por Vaya a favor. votar. No falte. Así que con eso me despido. Gracias a todos. Esto fue una nueva entrevista aquí en Educación, Tecnología y Juventud. Yo soy Mario Guerrero y nos vemos en la próxima semana. Nos vemos. Chao, chao. Chao.